El frío de aquella mañana en Valparaíso no era solo el frío del invierno, era un frío que venía del mar y se pegaba a la ropa, a los huesos y al andar de la gente por el muelle Prat. Lord Arthur Pembroke llegó demasiado temprano, como si intentara llegar antes de su propia incomodidad. El reloj de mareas seguía tapado, la banda afinaba pausadamente y los hombres del club británico se saludaban con esa familiaridad ensayada de quienes siempre se encuentran en los mismos lugares. Arthur observaba, y todo con expresión controlada, pero en su interior había una vieja inquietud, de esas que no se resuelven con disciplina. Conocía ese puerto por números, rutas y contratos, pero evitaba enfrentarse a su parte viva, la parte que crujía, se equivocaba y se corregía al límite. Mientras se ajustaba los guantes, recordó involuntariamente la última vez que había ignorado una advertencia mal leída, confiando en que alguien allá abajo se encargaría. Lo hicieron, siempre lo hacían, y esa reconfortante certeza empezó a pesarle de otra manera ese día. Isidora Rojas se acercó por el lado menos visible del muelle, como había aprendido desde pequeña. Llevaba su bolsa de tela con las banderas recién cosidas, aún con olor a tinta, y su cuaderno de claves apretado contra el cuerpo, protegido del viento y las miradas indiscretas. El camino para llegar le era familiar, repetido decenas de veces, pero ese día sentía un peso especial en el estómago. No era un miedo nuevo, era un viejo miedo que reaparecía, el miedo a ser recordada solo por su trabajo y luego borrada. Sabía que no debía estar cerca de la tribuna, había sido advertida. Aún así, necesitaba entregar ese juego de banderas personalmente porque había notado una costura rehecha a toda prisa y quería explicarse. Al acercarse, un hombre del personal ceremonial extendió el brazo antes siquiera de hablar. Su tono era bajo, excesivamente cortés y por lo tanto más cortante. Le ordenó que dejara la bolsa allí y se retirara. Alguien rió. Isidora sintió que se le enrojecía el rostro. Bajó la vista por costumbre, pero sujetó su cuaderno con firmeza. No era terquedad, era instinto de supervivencia. En ese momento, en lo alto del podio, Arthur reconoció la forma en que sostenía el cuaderno y el recuerdo de la tormenta, de la corrección hecha desde la costa, volvió a su mente sin que nadie lo pidiera. Y junto con el recuerdo, llegó la incómoda certeza de que, si lo dejaba pasar de nuevo, estaría cometiendo el mismo error por segunda vez. Arthur no apartó la mirada esta vez. Observó cómo sujetaban a Isidora con esa cruel indiferencia que el protocolo sabe usar también. Vio el brazo extendido bloqueando el paso, la media sonrisa de quien se siente respaldado por las reglas, y sintió una opresión en el pecho. El recuerdo de la tormenta no llegó como una escena bonita, sino como una incomodidad física. El olor a aire marino entrando por la ventana de la oficina, el informe confuso que llegó demasiado tarde y la silenciosa certeza de que alguien, en algún lugar de la costa, había corregido el error antes de que fuera fatal. En ese momento, firmó papeles, elogió la eficiencia del puerto y siguió adelante con su vida. Ahora, al ver a la joven siendo empujada de vuelta a su lugar habitual, se dio cuenta de la conveniencia con la que ese alguien había sido borrado. El miedo al escándalo apareció rápidamente, casi automáticamente. Pensó en los periódicos ingleses, los socios, las invitaciones que podrían dejar de existir. Pero junto con el miedo llegó algo más, aún más inquietante. La clara sensación de que todo el puerto dependía de gente como ella, aunque siempre honraba a las mismas personas. Respiró hondo, sintiendo el aire frío entrar por la nariz, y supo que estaba a punto de hacer algo irreversible. Isidora se quedó quieta unos segundos más de lo necesario, como si su cuerpo se retrasara con respecto a su mente. Había vivido situaciones similares antes, pero ese día todo parecía más expuesto.
La risa apagada que oyó a sus espaldas no fue lo suficientemente fuerte como para convertirse en una escena, pero sí para dejar huella. Pensó en obedecer, dejar su bolso e irse, como siempre hacía. Pero recordó las costuras recosidas, el viento previsto para la tarde, la posibilidad de error si esas banderas se usaban sin revisar. Apretó el cuaderno con fuerza, sintiendo la tapa dura presionar contra su pecho. Cuando Arthur bajó del podio y le pidió directamente que le mostrara lo que llevaba, Isidora sintió una fuerte sacudida, casi un susto. No era una petición común, ni un tono de favor. Algunos hombres se giraron de inmediato, desconfiados. El empleado ceremonial dudó, como si no supiera a quién obedecer. Isidora extendió el cuaderno con mano ligeramente temblorosa, sintiendo la mirada de todos fija en ese simple gesto. En el momento en que Arthur abrió las páginas, sintió un miedo genuino de haber olvidado algo. Una nota mal escrita, un detalle que pudiera usarse en su contra. No porque hubiera cometido un error, sino porque siempre había aprendido que para gente como ella cualquier detalle importaba. El viento sopló con más fuerza en ese momento, al pasar una página, y el silencio que se formó a su alrededor fue tan denso como el frío que subía del muelle. Arthur leyó el cuaderno con la atención de quien sabe reconocer un trabajo bien hecho al verlo. No tenía una letra pulcra, ni un orden académico. Eran registros vívidos, horas anotadas apresuradamente, y flechas que indicaban cambios en la dirección del viento, correcciones tachadas y rehechas, breves observaciones que solo haría alguien acostumbrado a equivocarse rápidamente y corregirlos aún más rápido. Cuando encontró la nota sobre la tormenta, sintió un breve escalofrío. Allí estaba la hora exacta, la dirección del viento, la corrección de la señalización costera. Todo coincidía con el informe oficial de la capitanía. Pero en el documento formal, esa corrección aparecía como un ajuste observado, sin nombre, sin letra. Arthur cerró el cuaderno lentamente. El sonido seco de la tapa resonó más fuerte de lo debido. Notó las miradas tensas a su alrededor, el capitán de mayor rango acercándose con expresión severa, como si ya previera problemas. Alguien murmuró que no era el momento. Arthur sintió el impulso de asentir, de devolver el cuaderno y proceder con la ceremonia. Era la salida fácil. Pero, en ese instante, el camino fácil le pareció cobardía. Pidió el libro de guardia del Cintoset mástil. No se lo pidió al club, sino a la autoridad portuaria. La palabra oficial flotaba en el aire como una advertencia. Un oficial más joven dudó, mirando a su superior. Se hizo un silencio incómodo y pesado, que delataba que se había roto el guión. Arthur mantuvo la mirada firme, incluso sintiendo el corazón acelerado. Sabía que si se retiraba allí, nunca volvería a mirar ese puerto con los mismos ojos. Isidora observaba todo con una mezcla confusa de esperanza y miedo. Al oír que le pedían el libro guardián, se le encogió el estómago. Ya no era solo vergüenza social, era algo serio. Un error allí no se olvidaría. Mientras esperaban a que llegara el libro, un empleado intentó discretamente arrebatarle el cuaderno a Arthur, alegando que necesitaba revisar el material. Arthur apartó la mano sin alzar la voz, pero el gesto fue claro. Isidora sintió que le flaqueaban las piernas por un instante. Pensó en la posibilidad real de que la acusaran de intrusión, de que le dijeran que se había excedido. El frío parecía más intenso ahora, filtrándose por las mangas de su fino abrigo. Cuando por fin apareció el libro guardián, pesado, con la tapa desgastada, Isidora sintió una extraña presión en el pecho, como si estuviera a punto de presenciar algo que no podría deshacer. Arthur abrió el libro allí mismo, a la vista de todos, y pidió silencio. La banda se detuvo a media nota, creando un corte abrupto que sobresaltó a algunos. Empezó a leer el parte de Tormenta en voz alta,
lentamente dejando que cada palabra recayera como un peso. Cuando mencionó la corrección de la señal realizada observando la costa, Isidora sintió que le ardía la cara. Siempre había sido así, hecho, registrado, borrado. Pero ahora venía la continuación que nunca había oído. Arthur cerró el libro un segundo, respiró hondo y anunció que esa corrección tenía un nombre. Y ese nombre estaba allí, de pie, temblando de frío, sosteniendo un cuaderno que nadie debería haber ignorado. El murmullo que se extendió por los muelles no fue inmediato, fue contenido, como si la gente aún intentara comprender si esto estaba permitido. Arthur sintió que la presión aumentaba cuando el presidente del club británico se acercó demasiado rápido, hablando en voz baja, insistiendo en que esto era completamente contrario a lo acordado. Un capitán más rígido intentó intervenir, diciendo que no había postura, precedente ni autorización para ello. Arthur escuchó todo con una atención extraña, casi distante, como si esas palabras ya no tuvieran el mismo peso. Pidió el megáfono y por un breve instante dudó. No por miedo al ridículo, sino por la clara conciencia de que, después de esto, no habría una respuesta discreta. Al llevarse el aparato a la boca, sintió el viento frío golpearle la cara directamente, como si todo el puerto estuviera escuchando. Ordenó a la banda que se detuviera bruscamente. El sonido cesó de golpe y el silencio que siguió fue áspero, incómodo, imposible de ignorar. Dijo que esta ceremonia no continuaría mientras el puerto fingiera ignorar quién había corregido el error que salvó decenas de vidas. Le pidió a Isidora que subiera al pie del mástil. No era una invitación cortés, era una orden clara. Algunos se removieron incómodos, otros se cruzaron de brazos, preparándose para el escándalo que se avecinaba. Arthur sintió que el corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la voz firme, consciente de que cualquier desliz sería usado en su contra. Isidora tardó un segundo en reaccionar. Su cuerpo se paralizó, como si su mente necesitara confirmar que había oído bien. Subir allí arriba, a la vista de todos, era justo lo que siempre le habían dicho que no hiciera. El frío parecía haberle endurecido las articulaciones y por un breve instante sintió un miedo casi paralizante a tropezar, a cometer un simple error y convertirlo todo en un hazmerreír. Subió de todos modos. Cada escalón parecía más alto de lo que realmente era, y el viento en lo alto del mástil soplaba, con tanta fuerza que erizaba las banderas. Arthur le entregó el juego de señales e indicó la secuencia, sin explicar nada, confiando en que ella lo sabría. Cuando empezó a izar las banderas, su mano izquierda tardó un segundo en responder. Fue un retraso mínimo, casi imperceptible, pero Isidora percibió el error antes que nadie. Rápidamente ajustó la cuerda, corrigiendo el movimiento con precisión experta, y continuó. El corazón le latía con fuerza en el pecho, la sangre le latía en los oídos. Uno a uno, los colores se alzaron, formando su nombre completo, visible desde todo el muelle. Cuando izaron la última bandera, Isidora tuvo que respirar hondo para no perder el equilibrio. No hubo aplausos inmediatos. Hubo silencio. Un silencio denso y forzado en el que nadie podía fingir que no lo había visto. Todo el puerto se veía obligado a reconocer algo que siempre había estado ahí, pero que nunca se le había permitido aparecer. Arthur aprovechó el silencio antes de que alguien intentara llenarlo con explicaciones vacías. Le pidió la pluma al secretario del capitán y abrió de nuevo el libro de la guardia por la página que registraba la tormenta. No le temblaba la mano, pero todo su cuerpo estaba alerta, como si supiera que ese simple gesto tenía más peso que cualquier discurso. Firmó el texto leído en voz alta, dejando claro que tomaba la decisión allí mismo, delante de todos. Luego, sin ceremonia, le entregó la pluma a Isidora. No hubo ninguna frase bonita ni anuncio ensayado.
Solo el gesto. Isidora dudó un instante, el suficiente para recordar todas las veces en que escribir su propio nombre no significaba más que más trabajo. Tomó la pluma con excesivo cuidado, sintiendo la tinta fría manchar la punta de su dedo. Cuando escribía Isidora Rojas, letra por letra, lo hacía despacio, concentrada, como si cada trazo necesitara ser independiente. El sonido de la pluma arañando el papel era demasiado fuerte en ese tenso silencio. Arthur lo observó con un nudo en la garganta. Sabía que en ese momento no solo reconocía un logro pasado, sino que creaba una obligación futura irrenunciable, y la aceptó. La reacción llegó en oleadas. Primero, algunos tímidos y aislados aplausos desde abajo, de quienes conocían la magnitud de ese trabajo. Luego, un confuso ruido de aplausos mezclado con murmullos, como si todo el muelle intentara decidir cómo reaccionar. El presidente del club británico se acercó de nuevo, ahora con rostro severo, hablando con un tono más duro sobre imagen y consecuencias. Un capitán alzó la voz, diciendo que esto sentaba un precedente peligroso. Arthur respondió sin alzar la voz, pero con la suficiente claridad para ser escuchado. Dijo que el precedente peligroso era seguir fingiendo que el puerto funcionaba por sí solo. Anunció allí mismo el nombre de Isidora como señalera de guardia do mastro, guardia del mástil, con remuneración garantizada por Pacific Steam, y dejó claro que esta decisión estaba oficialmente registrada. Isidora sintió un escalofrío al oír el cargo en voz alta. No parecía un logro inmediato, parecía un compromiso. Notó que algunas miradas ahora transmitían un respeto contenido, mientras que otras dejaban traslucir una irritación manifiesta. Un hombre hizo un comentario sarcástico sobre el exceso. Ella fingió no oírlo. Lo importante era que por primera vez todo el puerto había oído su nombre asociado con lo que siempre había hecho, y eso ya no podía negarse. Tras el anuncio, la atmósfera en 1900 el muelle se volvió inestable, como un mar que se revolvía sin previo aviso. Arthur lo sintió en el cuerpo, en cómo las conversaciones se interrumpían a su paso, en los saludos que llegaban tarde o no llegaban. Aún así, hizo algo que sabía que daría que hablar durante mucho tiempo. Le ofreció el brazo a Isidora delante de todos, no como una actuación, sino como un gesto simple, casi práctico, de alguien que tomaba una decisión públicamente. Al sentir su brazo rozar el suyo, fue plenamente consciente de que ese detalle se interpretaría de 1000 maneras diferentes. Algunos lo verían como un desafío, otros como una provocación, otros como un error imperdonable. No corrigió ninguna de estas interpretaciones. Caminó unos pasos con ella, sintiendo el peso del silencio que se formaba a su alrededor. Pensó, sin dramatizar, en la esposa que había perdido y en cómo ella siempre lo había acusado, en vida, de escudarse en las reglas cuando la verdad exigía su presencia. Por primera vez, desde 1900, entonces sintió que no se escondía. No había orgullo en el gesto. Había una extraña sensación de ajuste, como cuando algo finalmente encaja después de haber estado fuera de lugar durante mucho tiempo. Isidora caminaba con cuidado, atenta a cada paso, a cada mirada. Su brazo era firme, respetuoso, sin la cercanía invasiva que había conocido en otros hombres en puestos de poder. Aún así, su cuerpo estaba alerta. Sabía que este momento sería usado en su contra más tarde por algunos, como prueba de audacia. Pensó en su abuela en casa y en cómo tendría que explicarlo todo con palabras sencillas, sin exagerar. Al bajar de la plataforma, notó las miradas de las otras costureras, algunas con admiración contenida, otras con miedo reflejado. Isidora comprendió que no solo se representaba a sí misma allí, y esta constatación le trajo una nueva carga, casi aterradora.
Cuando un funcionario de la capitanía le pidió que se quedara después de la ceremonia para los registros formales, el tono fue seco, burocrático, pero no hostil. Asintió, sintiendo un profundo cansancio instalarse en sus hombros. Mientras la ceremonia intentaba retomar un curso artificial, Isidora se sentó en una mesa auxiliar para rellenar papeles, responder preguntas, confirmar datos que nadie le había preguntado antes. Cada firma reforzaba la sensación de que este día no era solo simbólico, era definitivo. La ceremonia terminó sin que nadie supiera muy bien cómo concluirla. Los discursos finales sonaban fuera de lugar, como si pertenecieran a otro día. Arthur permaneció en el andén más tiempo del previsto, cumpliendo formalidades que ahora parecían menores, casi irrelevantes. Sentía el cuerpo cansado, pero su mente extrañamente lúcida. Cada frase protocolaria que oía parecía un eco vacío frente a lo que ya se había registrado en el papel oficial. Observó a un asesor susurrando con el alcalde, vio al periodista tomando notas demasiado rápido y se dio cuenta de que la incomodidad se había extendido como un olor difícil de ignorar. Aún así, no había vuelta atrás. Cuando finalmente bajó del andén, sintió el verdadero peso de la decisión caer sobre sus hombros, no como arrepentimiento, sino como una responsabilidad prolongada. Sabía que ese gesto no ponía fin a nada. Al contrario, inauguraba una secuencia de conflictos silenciosos. Mientras caminaba por el muelle, pensó que quizá había esperado demasiado para actuar, pero también comprendió que actuar tarde era mejor que seguir fingiendo no ver. Isidora terminó el papeleo con la mano dolorida y la cabeza llena de pensamientos. El funcionario de la autoridad portuaria le explicó los procedimientos, los turnos, las responsabilidades, todo en un tono neutral, como si siempre hubiera sido así. Escuchó atentamente, pero una parte de ella seguía fija en el momento en el mástil, esa fracción de segundo en la que casi cometió un error y lo corrigió a tiempo. No se le iba de la cabeza, no como vergüenza, sino como una advertencia. Al salir de la habitación improvisada, el frío de la tarde la golpeó con renovada fuerza. El cielo sobre Valparaíso comenzaba a oscurecerse temprano y el puerto cambiaba de ritmo. Algunos hombres la saludaron con un discreto asentimiento, otros apartaron la mirada. Isidora no reaccionó a ninguno de ellos. Caminó hasta el borde del muelle y observó el movimiento durante unos minutos, en silencio. Se sentía agotada, pero también extrañamente resuelta. El día había sido pesado, tenso, lleno de exposición, y sin embargo, no parecía exagerado. Parecía demasiado real, y eso la asustó y la fortaleció al mismo tiempo. Arthur salió del muelle Pratt al caer la tarde, cuando el frío ya se había hecho parte de su cuerpo y el cielo comenzaba a oscurecerse por completo. Subió al vagón sin intercambiar muchas palabras, sintiendo ese cansancio específico de quien ha pasado horas defendiendo una decisión sin poder relajarse un segundo. Sabía que, a partir de entonces, habría reuniones difíciles, cartas cruzadas, silencios calculados. Pensó en los socios de Pacific Steam, en cómo algunos aceptarían la decisión por conveniencia y otros insistirían en convertirla en un problema. Aún así, no sentía esa vieja ansiedad que siempre acompañaba a los conflictos. Lo que sentía era una especie de cruda claridad. Había visto con sus propios ojos el verdadero funcionamiento del puerto y ya no podía fingir ignorancia. Mirando por la ventanilla del vagón, divisó el mástil a lo lejos, las banderas ahora arriadas, inmóviles. Pensó que ese punto fijo, tan simple, había revelado más sobre la justicia que muchos pasillos llenos de palabras. Y comprendió que el precio de esa elección no sería inmediato, sino continuo y sin embargo necesario. El Cerro Artillería, como todos los días, pero su cuerpo parecía reaccionar de forma distinta.
Le dolían más las piernas de lo habitual y tenía los dedos entumecidos por el frío y el esfuerzo. Al llegar a casa, encontró a su abuela sentada junto a la estufa apagada, envuelta en un chal desgastado. La anciana notó enseguida que algo había cambiado, no por lo que decía Isidora, sino por su forma de sentarse, más erguida, más consciente de su propio espacio. Isidora relató lo esencial, sin exagerar, sin intentar que el día pareciera más grande de lo que era. Habló del mástil, del libro de guardia, de su posición. Su abuela escuchaba en silencio y, al tomar la mano de su nieta, la apretaba con fuerza, como si confirmara algo importante. Esa noche, Isidora tuvo dificultades para dormir, no por la emoción, sino porque anticipaba el peso del día siguiente. Sabía que ser vista también significaba ser observada de cerca, corregida, responsabilizada. Aún así, al cerrar los ojos, sintió una firme tranquilidad, construida no sobre la promesa de tranquilidad, sino sobre la certeza de que por primera vez su trabajo había dejado de ser invisible. A la mañana siguiente, todavía en ese ciclo aparentemente interminable de horas, Arthur se despertó más temprano de lo habitual. No hubo verdadero descanso, solo interrupciones. Se vistió despacio, sintiéndose pesado, y leyó los primeros mensajes que llegaron antes del desayuno. No eran ataques directos, sino advertencias veladas, invitaciones urgentes a conversaciones necesarias, frases demasiado educadas para ocultar su incomodidad. Reconoció el patrón de inmediato. Durante años había usado ese mismo tono para posponer cambios incómodos. Ahora estaba en el otro lado. Esto le causó una incomodidad casi física, no por arrepentimiento, sino por un reconocimiento tardío. Al salir de casa, notó que algunos saludos eran más fríos, más calculados. Arthur no corrigió nada. Simplemente continuó el día con la misma decisión silenciosa del día anterior. Era plenamente consciente de que ese gesto en el banquillo no resolvería viejas injusticias, pero también sabía que retirarse sería más destructivo que afrontar el desgaste. Por primera vez en mucho tiempo, aceptó no controlar la narrativa en torno a su propio nombre. Isidora llegó al mástil mientras el cielo aún estaba nublado, con el viento más fuerte que el día anterior. Abrió con cuidado el libro de vigilancia como si cada página exigiera respeto y confirmó su nombre allí sin exagerar la emoción. El trabajo comenzó de inmediato. Una señal lejana requería una lectura rápida y por un segundo dudó, no por ignorancia, sino por la repentina conciencia de ser observada. Corrigió su lectura antes de que se convirtiera en un error y avanzó, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Algunos hombres del puerto observaban en silencio, quizás esperando un desliz que justificara sospechas. No llegó. Isidora se concentró en lo que siempre hacía: viento, tiempo, código. No intentó demostrar nada que estuviera fuera de su competencia. Cuando un marinero mayor asintió discretamente tras una corrección bien ejecutada, comprendió que ese simple gesto valía más que cualquier aplauso público. Le dolía el cuerpo, el frío la mordía, pero había una nueva solidez en cada movimiento. No era orgullo, era pertenencia ganada con precisión y responsabilidad. A lo largo de ese día, la historia de lo sucedido empezó a circular de forma irregular por el puerto, como siempre ocurría allí. Arthur escuchó versiones distorsionadas, incluso antes del mediodía. Algunos decían que había sido un impulso, otros que se trataba de una maniobra política tardía, algunos insinuaban intereses ocultos. Escuchó sin reaccionar. En otro momento de su vida, habría sentido la necesidad de defenderse, de explicar sus motivaciones, de suavizar el gesto para hacerlo aceptable. Ahora no. Comprendió que ninguna explicación sería suficiente para alguien que se sentía amenazado por la mera idea del cambio. En una breve reunión,
Un director sugirió revisar el anuncio con el tiempo, como si la burocracia pudiera borrarlo. Arthur respondió con pocas palabras, dejando claro que el registro oficial no se alteraría. Sintió que el ambiente se enfriaba aún más, pero también notó algo nuevo. Nadie se atrevía a confrontarlo directamente. La decisión estaba documentada. El daño simbólico ya estaba hecho. Y en ese entorno, el simbolismo también era poder. Isidora sintió el cambio de una forma más concreta y menos abstracta. A media tarde, un error en la señal proveniente de otro punto del muelle exigía una corrección inmediata. Se movió con rapidez, ajustando la secuencia correcta antes de que el error se extendiera. Durante un tenso segundo, la duda regresó, no sobre el código, sino sobre la legitimidad misma de actuar sin pedir permiso. Actuó de todos modos. La corrección funcionó. Un marinero que observaba desde lejos emitió un bien casi inaudible, y eso tuvo una fuerza inesperada. Aún así, su cuerpo exigía atención. Le ardían los hombros, tenía los dedos entumecidos y su mente siempre parecía ir un paso por delante, anticipando los problemas. En un breve intervalo, Isidora se apoyó en la barandilla y miró al mar durante unos segundos, no para descansar, sino para reconectar con la razón de todo aquello. Sabía que ahora cualquier error sería observado con lupa, pero también sabía que permanecer invisible habría sido más fácil y más injusto. El día continuó pesado, ordinario, sin gloria, y esto confirmó que lo ocurrido el día anterior no era una excepción, sino el comienzo de una rutina diferente. El final de ese día llegó sin previo aviso, como suele ocurrir con las cosas que realmente cambian. Arthur regresó a los muelles al amanecer, sin avisar a nadie, sin séquito. Quería ver el mástil en funcionamiento lejos de miradas formales, lejos de discursos e interpretaciones. Se quedó quieto unos minutos, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando la actividad reducida, las luces tenues, el viento aún constante. Vio a Isidora trabajando a distancia, concentrada, repitiendo gestos con una precisión casi automática. Ella no lo notó, y eso le pareció correcto. Arthur sintió una ligera opresión en el pecho, no de arrepentimiento, sino de comprensión. No había sido un acto heroico aislado, había sido una intervención en un sistema que ahora seguiría reaccionando, adaptándose, resistiéndose. Sabía que no controlaría los efectos. Algunos serían buenos, otros difíciles. Al alejarse, se dio cuenta de que su posición en el puerto había cambiado para siempre. No porque hubiera ganado nada, sino porque había dejado de fingir neutralidad. Y esta pérdida de comodidad fue el precio más honesto que podía pagar. Isidora terminó su turno agotada, con el cuerpo pesado y las manos entumecidas por el frío. Guardó los materiales en su lugar habitual, ahora con un cuidado que mezclaba la costumbre con la responsabilidad recién asumida. Al bajar del mástil, sintió el silencio del muelle casi vacío, un marcado contraste con el bullicio del día anterior. Caminó unos metros antes de detenerse y respirar hondo, como si necesitara recordar ese momento. No había nadie aplaudiendo, nadie observando, solo ella, el viento y el mar. Pensó en lo intenso, difícil y expuesto que había sido ese día, y sin embargo, en esencia, profundamente ordinario. El trabajo continuaba, las exigencias también. Mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de encogerse al pasar por ciertos lugares. No era una confianza exagerada, era la conciencia de su lugar. El mundo no se había vuelto repentinamente más justo, pero se había reorganizado lo suficiente como para que ella pudiera existir en él sin disculparse. Y eso, para alguien que siempre había vivido al margen, era un cambio irreversible. Con el paso de las semanas, ese día reaparecía discretamente. Arthur lo percibía en los detalles,
en documentos que ahora requerían una firma donde antes bastaba un sello, en reuniones donde los nombres empezaban a mencionarse con más cuidado, en decisiones pospuestas porque alguien recordaba lo que pasó en el asta de la bandera. Siguió lidiando con la resistencia, la ironía cortés y las invitaciones que dejaban de llegar. No idealizó nada de eso, simplemente comprendió que ciertas decisiones no producen una reconciliación inmediata, sino que crean límites claros. Por la noche, cuando el silencio de la casa volvía a pesar, recordaba el sonido de la pluma rascando el papel y sabía que esa línea escrita había roto un viejo acuerdo de conveniencia. No había orgullo en ello, había responsabilidad. Y esa responsabilidad no lo abandonaría, ni siquiera cuando el tema dejara de ser discutido. Isidora siguió trabajando día tras día con la misma dedicación casi obstinada de siempre. Su nombre en el libro de guardia no aliviaba el frío, no aliviaba la fatiga, no impedía pequeños errores que ahora debían corregirse a la vista de todos. Pero cambió algo esencial. Ahora, al subir al mástil, lo hacía con entusiasmo, sin esconderse. Aprendió a vivir con la presión constante, con la soledad de dejar de ser invisible, con el peso de convertirse en un referente sin haberlo pedido. A veces, al final de su turno, sostenía el cuaderno y recordaba ese día en concreto, cuando todo sucedió demasiado rápido, sin preparación, sin la promesa de un final feliz. La vida seguía como siempre, dura, concreta, exigente, pero dejaba marcas que no desaparecían. Marcas de alguien que fue visto, nombrado y reconocido en un lugar donde antes solo existían manos anónimas. Y eso cambió para siempre su forma de ocupar su propio espacio en el mundo.